Preguntas y respuestas. Un espacio en el cual el reverendo Lisandro Bojorquez contestará sus inquietudes personales. Se encuentra en la Biblia el nombre de mi iglesia, y es la iglesia a la cual Cristo se refiere en Mateo 16 cuando dijo, «Yo edificaré mi iglesia». Que Dios le bendiga. Muchas gracias por esa confianza que tiene para poder enviar sus preguntas y trataremos con la ayuda del Señor a la luz de la Biblia poder responder. En cuanto a la pregunta que usted me hace, realmente no existe un nombre en la Biblia en la cual esté diciendo que esta es la iglesia verdadera. Lo importante es formar parte de la iglesia de Dios. Ahora, vamos entonces, en primer lugar, a definir qué es la iglesia. La palabra iglesia viene de una palabra griega que etimológicamente significa los llamados afuera o hacia afuera. Es decir, es un grupo que es tomado del mundo, es decir, de todos aquellos que no han conocido a Dios, pero ahora son llamados por el Señor para formar un grupo, que ese grupo se llama la iglesia. Es decir, es una asamblea, es un grupo que ha sido rescatado del mundo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando habló con Nicodemo, siendo un religioso, tenía, por supuesto, la religión del judaísmo como esencia de su vida, era maestro de esa religión, le dijo, si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Es decir, que no es la religión lo que nos va a hacer salvos, sino el nuevo nacimiento que nos hace parte de la iglesia. Entonces, esa familia espiritual que se conoce como iglesia es la cual nosotros debemos pertenecer. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo saber si yo pertenezco a la iglesia de Dios? Efesios nos habla en el capítulo 1, en el versículo 11, dice así, en él asimismo tuvimos herencia, hablando de Cristo. Cuando tú y yo estamos en Cristo tenemos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cómo es que nosotros venimos a formar parte de la iglesia del Señor? Es habiendo, dice, oído la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? Aquí lo dice, el evangelio de vuestra salvación. O sea que no podemos nosotros formar parte de la iglesia si no oímos el evangelio de Cristo. Esa es la palabra de verdad. Otros argumentos, otras filosofías, otras religiones son otras ideas que no tienen nada que ver con la palabra de verdad. Por eso es que cuando uno escucha el evangelio de Cristo, entonces nosotros al recibir por fe lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y por la fe nos apropiamos de ese perdón maravilloso y creemos en su resurrección para nuestra justificación, venimos a nacer de nuevo. Entonces formamos parte de la iglesia del Señor. Ahora, ¿qué evidencias existen para poder decir yo soy parte de esa iglesia? Y aquí lo dice la Escritura. Dice, y habiendo creído en él, es decir, habiendo creído en Jesús, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a nacer a nuestra vida, que nos da la seguridad y es la señal u evidencia de que somos parte entonces de la familia de Dios o la iglesia. Si alguien no tiene el Espíritu Santo morando en su vida, no es parte de la iglesia. Entonces, ¿cómo puedo saber si soy parte de la iglesia si tengo el Espíritu Santo morando en mí? Si no lo tengo, entonces no lo soy. Por eso dice aquí, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es decir, el anticipo
de nuestra redención o la garantía de nuestra redención. Es decir, la garantía por la cual usted y yo podemos decir, cuando Cristo venga, me iré con Él. Por eso, debemos de procurar formar parte de la iglesia de Cristo, la cual es una iglesia universal, pero es un cuerpo espiritual. No necesariamente es por el nombre denominacional o el nombre que alguien le pueda poner al rótulo donde usted se congrega. Nadie es salvo por congregarse en un lugar. Somos salvos si hemos nacido de nuevo y tengo como evidencia en mi corazón la presencia del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora en mí, entonces soy salvo. Si no lo tengo, no soy salvo. Que Dios le bendiga. Preguntas y respuestas. El reverendo Lisandro Bojorquez estará de nuevo con nosotros en el próximo programa. Envíanos tu pregunta al correo info@iglesiajosue.org o llámanos al PBX 2514 4747.